Territorio Conectas, conectando realidades. ¿Cómo hacer periodismo viviendo en un país con un contexto adverso como el de Nicaragua? Desde 2008, el periodismo en el país centroamericano se ha visto en una situación más crítica. El retorno al poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo derivó en la censura a muchos periodistas y adquisición de canales de televisión y emisoras de radio para acallar a las voces críticas. En 2020, este oficio es aún más golpeado con la pandemia del coronavirus y las denuncias de ocultamiento por parte del gobierno nicaragüense de las cifras de contagiados y fallecidos. Soy Gerald Lucero y en esta nueva entrega de Territorio Conectas, ahora en formato podcast, me acompañan 6 periodistas nicaragüenses para tratar este tema. Arlen Cerda, editora de Confidencial, medio aliado en Centroamérica, y 5 miembros de nuestra comunidad periodística: Octavio Enríquez, Wilfredo Miranda, Maynor Salazar, Juan Carlos Bao y Julio César López. Agradezco a todos por participar y quiero iniciar con Wilfredo. ¿Cómo explicar la situación en Nicaragua a ciudadanos de otros países? Hay denuncias referentes a que el gobierno niega las cifras de contagiados y fallecidos e incluso aseguró que la pandemia está bajo control, según vimos además en el libro blanco, Informe sobre el COVID-19 y una estrategia singular, en el que se afirma también que en Nicaragua, cito textualmente, son como Suecia. Mira, lo que pasa en Nicaragua es una política deliberada del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo por ocultar la verdadera dimensión de la COVID-19, en el sentido de que el gobierno no ha ordenado hacer suficientes pruebas para saber cuál es la magnitud del virus y se niega al mismo tiempo a declarar la fase de transmisión local y comunitaria, pese desde que hace un par de semanas, casi un mes, expertos independientes están alertando de que Nicaragua entró en esa fase. El gobierno ha usado un método rocambolesco, es decir, al principio el gobierno sacaba de la estadística de casos positivos a pacientes que fallecieron o pacientes que se recuperaron, de modo que la cifra de contagios en Nicaragua se mantuvo durante los primeros 3 meses de epidemia entre 2 y 3, pero la realidad era otra, es decir, y el gobierno tuvo que admitir hace apenas una semana un ascenso brutal en cifras y en la mortalidad. Tenemos, según el gobierno, 479 casos positivos. Sin embargo, el Observatorio Ciudadano de COVID-19 cifra en más de 2.000 los contagios, y esa realidad la puedes ver, es muy palpable en los hospitales públicos y privados que están desbordados por pacientes con cuadros respiratorios. Y entonces el gobierno ha ordenado disfrazar las muertes con neumonía atípica, con faringitis, con diabetes, con cualquier otra patología, pero nunca se pone COVID-19. Aquí hay una decisión deliberada, como dije al principio, del gobierno de Daniel Ortega por tratar o dar la sensación de que ellos y su gobierno tienen controlada la pandemia. Y bueno, la situación es dramática en el sentido de que no sabemos el nivel de contagio, pero si lo juzgamos por lo que pasa en los hospitales, como en el hospital alemán nicaragüense, donde mueren 15 a 20 personas al día, la situación es bastante dura en Nicaragua. Gracias, Wilfredo. Octavio, la presidencia de Nicaragua no ha tomado medidas de prevención como en otros países de la región. ¿Por qué no afrontar la crisis y en su lugar más bien se están tomando medidas como prohibir a los médicos usar mascarillas para no alarmar a la población? En realidad nos sorprende eso que está ocurriendo con el gobierno. Es como una eterna negativa de la realidad, pero con una clara intención, la de intentar imponer el discurso gubernamental de que no pasa nada. En el pasado ha ocurrido lo mismo. Ante las denuncias de abuso o tropelías cometidas por Ortega, lo que hace el gobierno es intentar imponer una versión de la realidad. O sea, todos estamos claros que eso es falso, pero en el intento se inventan libros bancos, se inventan entrevistas con los funcionarios y obviamente lo que predomina es una visión de que los culpables son los otros son los opositores y que ellos están haciendo un trabajo que se destacará en la historia. Maynor, la respuesta de Octavio me lleva a la siguiente pregunta.
Nicaragua no ha cerrado fronteras y mantiene clases presenciales. Incluso Ortega afirmó que si se deja de trabajar, el país se muere y en consecuencia el pueblo también. ¿Cómo desde el periodismo se puede informar en medio de esta negación del gobierno en cuanto a las cifras de la pandemia? El periodismo independiente está recurriendo a las fuentes de información que por años ha cultivado dentro del sector salud, a pesar de que éstas no pueden públicamente dar alguna entrevista. Es complicado informar sobre la pandemia, sobre lo que sucede cuando el gobierno oculta las cifras y las exponen a su conveniencia. Creo que la principal motivación que nosotros tenemos es esa vocación que al final termina siendo el periodismo para informar a la ciudadanía de manera correcta e idónea. Te digo, aquí lo que hemos hecho es, a través de esas fuentes de información, también ir a hospitales, tomando todas las medidas de precaución, obviamente, hablar con familiares y también estar pendiente de lo que se publica en redes sociales, obviamente discriminando lo que es falso y aceptando lo que es verdadero, para también ir armando una especie de, podríamos decir, memoria histórica, no lo sé, de lo que se está haciendo en Nicaragua en este sentido, de lo que está ocurriendo, mejor dicho, en Nicaragua en este sentido. La intención de callar al periodismo de parte del régimen viene de 2008, cuando ellos regresan al poder. Tenían un plan que fueron desarrollando poco a poco, como fue el hecho de ir adquiriendo canales de televisión, estaciones de radio, al punto de dejar en un pequeño y reducido grupo a esos medios de comunicación independientes. En la pandemia se ha hecho similar. Pero incluso la vicepresidenta Rosario Murillo, en una de sus alocuciones de mediodía, de todos los días, dijo de que los que contribuyeran a las noticias falsas podrían ser castigados. Si bien no dijo o no mencionó una amenaza directa hacia los periodistas, quienes estamos informando y a quienes ella cataloga de ser los principales que cometen o que distribuyen noticias falsas, somos los periodistas independientes. Entonces no había necesidad de que lo dijera directamente, porque nosotros entendíamos que era hacia el periodismo independiente. Lo que dice Minor es muy importante y me gustaría tu opinión, Arlen, sobre su mención a que quienes contribuyeran con noticias falsas sobre el coronavirus podrían ser apresados. ¿Cómo hacer periodismo en este contexto de advertencias y quiénes serían los colegas más afectados? En Nicaragua, el gobierno insiste en su intento de callar a los periodistas, de conculcar el derecho a la libertad de prensa y expresión. Frente a este hermetismo oficial del gobierno sobre este tema de interés nacional y de salud pública, los periodistas hemos hecho una cobertura independiente con testimonios de familiares de fallecidos o pacientes de COVID, con crónicas, entrevistas y análisis. Y esta cobertura es la que el gobierno califica de mentira, de manipulación, que utiliza como argumento para desprestigiar la labor de los periodistas. En Nicaragua, todos los periodistas independientes que hacemos una cobertura responsable e incómoda al régimen, estamos expuestos a estas amenazas, a estos ataques, pero mantenemos firme un compromiso con la ciudadanía para derrotar cualquier intento de censura que se quiera imponer en Nicaragua. Gracias, Arlen. Quiero tocar un tema con Julio y es sobre la muerte del periodista Gustavo Bermúdez de Radio Corporación, que enlutó a los colegas nicaragüenses. Nos comentaste que las autoridades del Hospital Bautista fueron amenazadas de no poner en el acta de la causa de muerte por COVID-19, sino neumonía atípica o tromboembolismo pulmonar. Este coronabuso, como desde Conectas hemos llamado a los abusos de poder en medio de la pandemia, se ha registrado en otras oportunidades. Hay más personas muriendo por COVID-19, pero las autoridades aseguran que los fallecimientos son por otras causas. Gracias a Conectas por permitirnos expresarnos a través de coronabuso. Efectivamente, la represión en Nicaragua de parte del régimen Ortega Murillo se ha extendido en esta situación de pandemia del COVID-19. Hemos tenido conocimiento de que las familias a las que lamentablemente se les ha muerto un familiar, muchas han sido amenazadas por personas vinculadas al Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, que en Nicaragua conocemos como Consejos de Liderazgo Sandinista, Consejos del Poder Ciudadano, que se han encargado de identificar a familias o a personas afectadas por el COVID-19 y amenazarlas con no divulgar que tienen esta condición.
Esto porque el régimen ha intentado ocultar los casos positivos de COVID en el país, incluyendo la cantidad de personas que han fallecido por coronavirus. Al 3 de mayo, el Ministerio de Salud reportaba en su boletín epidemiológico un total de 86 personas fallecidas por neumonía. En 12 días, esta cifra se disparó en 309, lo cual nos confirma que muchos de los casos de muertes por coronavirus los están tipificando como neumonía atípica. Esto se termina de confirmar con la muerte del periodista Gustavo Bermúdez de Radio Corporación. El hospital le dijo a sus familiares que la causa de muerte efectivamente fue por COVID, pero que no podían reflejarlo así en el acta de defunción por presiones directas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, quiero sumar que el régimen ha reconocido directamente que se han reportado muertes de personas afectadas por COVID-19, pero que alegan que no murieron efectivamente por esa causa, sino por causas relacionadas como hipertensión, infarto. Dicen textualmente que eran personas afectadas por COVID-19, pero que no murieron específicamente por esa causa. Esto nos está diciendo que están reconociendo entre líneas que hay personas que han muerto por COVID, pero que las han reportado en estas otras causas de muerte. Gracias, Julio. Y para finalizar, Juan Carlos, háblanos un poco de la situación de los hospitales. En una nota de Confidencial explicabas que hay escasez de camas y ventiladores para atender a los pacientes, falta de agua potable, ambiente insalubre. ¿Qué más está pasando en los centros asistenciales según el cubrimiento que has hecho del tema? Hay mucho miedo del personal de salud de contagiarse de la COVID-19 por la escasa protección que tienen. En algunos casos, los médicos y enfermeras usan mascarillas de tela para protegerse. El gobierno no ha dado al personal de salud el equipo de protección necesario. Es más, al inicio de la pandemia en el país se les prohibía andar con mascarillas para evitar crear alarma en la población. Esta situación de inseguridad ha llevado a que decenas de médicos, enfermeras y demás personal de salud renuncien a los hospitales por temor al contagio de ellos y de su familia. Otra situación que ha causado temor entre el personal sanitario es el aumento de muertos. En algunos hospitales de Managua se ha visto cómo los cadáveres se amontonan uno sobre otro en las morgues. El sistema de salud ha colapsado, pero el gobierno prefiere mantener su normalidad y afirmar que acá no pasa nada. Ya por su negligencia y cerrazón han condenado a muchos nicaragüenses a una muerte segura. Agradezco a Arlen Cerda, Octavio Enríquez, Wilfredo Miranda, Maynor Salazar, Juan Carlos Bao y Julio César López por estas valiosas reflexiones sobre la situación del periodismo en Nicaragua. Invito a los oyentes a estar atentos a próximas entregas de esta serie Territorio Conectas. En nuestra página www.conectas.org también encontrarán contenidos periodísticos e investigaciones de las Américas. Soy Gerald Lucero y me despido hasta el siguiente episodio.